Hola, esto es Gramática Latina Dibujada. Hoy veremos el ablativo absoluto. El ablativo absoluto es una construcción exocéntrica de sujeto y predicado. Algunas gramáticas ven a estas como proposiciones adverbiales sin encabezador. Aquí las abordaremos como construcción de ablativo absoluto. El término absoluto proviene de absoluo, absoluis, absoluere, absolui, absolutum, que significa soltar. Se trata de una construcción cuyos elementos están desligados sintácticamente del resto de la oración: sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc. El ablativo absoluto es en su origen una forma del ablativo instrumental y del ablativo locativo en su expresión temporal cuando. En la estructura interna de la oración lo podemos ver como sujeto, sustantivos con o sin modificadores en ablativo, por ejemplo, Rómulo Magno Regnante, Romani Vincunt Inimicos, en donde vincunt va a ser el núcleo verbal del predicado verbal simple de la oración principal, con Romani, sujeto expreso simple, Inimicos, objeto directo. Rómulo Magno Regnante va a ser el ablativo absoluto. Regnante, por ser el participio, va a ser el núcleo del predicado verboidal. Rómulo Magno, el sujeto expreso simple. Rómulo como núcleo, Magno como modificador directo. Se traduce: reinando el gran Rómulo, los romanos vencen a los enemigos. De esta manera vemos que se traduce en primer lugar el participio, luego el sustantivo, que concerta en género, número y caso, y por último los complementos si los hubiera. Como predicado verboidal tenemos participios de presente o de perfecto, siempre en ablativo. Hay dos participios, como vimos en el video anterior, uno concertado y otro absoluto. En ambos casos deben coincidir con el sustantivo en género, número y caso. Pero si el sustantivo con el que concuerda el participio forma parte de la oración principal, se trata de una construcción de participio concertado. Por ejemplo, homini nil agenti dies est longus. El día es largo para el hombre que no hace nada. Y si el sustantivo con el que concuerda el participio no forma parte de la oración principal, se trata de un ablativo absoluto, es decir, una expresión independiente que suele ir separada por una coma o entre comas. Por ejemplo, Rómulo Regnante, Roma est fortis, en donde est va a ser el núcleo verbal del predicado verbal simple de la oración principal, con sujeto Roma, fortis, predicativo subjetivo obligatorio, y Rómulo Regnante, ablativo absoluto. Regnante, participio, núcleo del predicado verboidal. Rómulo, sujeto expreso simple. Traducción: reinando Rómulo, Roma es fuerte. O cuando reina Rómulo, Roma es fuerte. Otro ejemplo: regibus exactis populus fuit Félix, en donde fuit va a ser el núcleo verbal del predicado verbal simple con sujeto expreso simple populus, Félix como predicativo subjetivo obligatorio, y regibus exactis va a ser el ablativo absoluto. Exactis como núcleo del predicado verboidal, regibus sujeto expreso simple. Expulsados los reyes, el pueblo fue feliz. Como predicado nominal vamos a tener la siguiente oración: Cicerone consule res publica crescit, en donde crescit va a ser el núcleo verbal del predicado verbal simple con sujeto expreso simple res publica, res núcleo, publica modificador directo, y Cicerone consule va a ser el ablativo absoluto, consule como núcleo del predicado nominal y Cicerone como sujeto expreso simple. Traducción: siendo cónsul Cicerón, la república crece. Aquí tenemos una construcción de ablativo absoluto que se llama Cicerone consule y que se emplea normalmente para datar una fecha o para aclarar el estado de una persona. Son construcciones en las que el participio necesario sería el verbo sum, que carece de dicha forma no personal. En esos casos encontramos en lugar del participio un sustantivo que indica cargo o edad, por ejemplo cónsul, imperator, dux, puer
o un adjetivo que indica estado, vivus, mortus. Dicho sustantivo o adjetivo debe ir en ablativo igual que la palabra a la que van referidas y que suele ser normalmente un nombre propio. Este giro se traduce con el gerundio del verbo ser y a veces del estar o construcciones equivalentes. Por ejemplo, tenemos la oración te puero in urbe eras bonus. Eras va a ser el núcleo del predicado verbal simple de la oración principal con sujeto tácito tu, bonus, predicativo subjetivo obligatorio y te puero in urbe va a ser el ablativo absoluto. Puero como núcleo del predicado nominal, te, sujeto expreso simple, in urbe, circunstancial del lugar, ubi, in, nexo subordinante, urbe, término. Traducción: siendo tu niño en la ciudad, eras bueno. Eso fue todo por hoy en Gramática Latina Dibujada.